el seminario que tiene por tema Adolescencia y Suicidio, abordaje en salud mental. La docente que impartirá la presente sesión es Nicole Martínez Bizama, psicóloga clínica y psicoterapeuta, además docente de la Universidad Santo Tomás, con especialidad en trastornos graves de la personalidad, y también certificada, acreditada por el Instituto Behavior Therapy. Además, cuenta con una certificación y bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Detección, Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida en Adolescentes, Revisión de Casos Clínicos Reales, que tendrá sus sesiones en vivo los días 7 y 9 de este mes. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área de la salud y educación o estudiantes de los últimos años de formación interesados en la temática, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy, se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar con sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Nicole para que inicie la exposición del día de hoy. Ya, bueno, primero, ¿cierto? Saludarlos y un gusto poder compartir esta instancia con ustedes. Idealmente que esta instancia sea, ¿cierto?, enriquecedora para todos, ¿cierto? No tenemos mucho tiempo, tenemos alrededor de 1 hora y media, pero vamos a tratar de alguna manera pasar ciertos contenidos para que puedan comprender el abordaje de salud mental, ¿cierto?, de esta problemática asociada también al aumento que ha habido en el último tiempo, ¿sí? Mira, espero podamos funcionar de manera ordenada, somos hartas personas, ¿cierto?, pero voy a tratar de dejar algún espacio al final, ¿cierto?, de la sesión para que puedan hacer algunas preguntas y yo tomar alguna de ellas para poder responderlas. ¿Ya? Obviamente no voy a alcanzar a responder todas las preguntas por tiempo, pero idealmente es que podamos funcionar así, ya sea levantando la mano, ¿cierto?, o escribiendo en el chat de manera ordenada, yo voy a poder ir leyendo alguna de sus preguntas. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más explicativa posible con ustedes, ¿cierto? Idealmente es que si tienen alguna duda podamos verla al final, ¿ya? A menos que efectivamente sea una duda reiterativa de la gran mayoría para poder responderla en el minuto, ¿sí? Pero es solamente por cuestiones de tiempo. Ya, así que vamos a iniciar. Voy a partir compartiendo pantalla, ¿cierto? Dedito para arriba, ¿cierto? O en el chat que me pueden escribir si es que pueden visualizar bien la presentación. ¿Se ve bien, Nicole? Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a iniciar, ¿cierto?, con este tema que nos convoca, que trata, ¿cierto?, sobre la adolescencia, el suicidio y desde esta perspectiva un abordaje en salud mental, ¿ya? Bueno, tenemos que entender primero, ¿cierto?, que la adolescencia efectivamente hace de, ¿cierto?, la intervención algo diferente y especial, ¿cierto? Efectivamente no es lo mismo trabajar en este tipo de problemática en adolescentes que trabajarlos en adultos, ¿sí? Obviamente no solamente asociado al nivel de cronicidad de pronto en los adultos de la sintomatología, sino también a que en esta etapa es un proceso temprano de intervención y ya van a entender muy bien por qué, ¿sí? Últimamente, ¿cierto?, en la adolescencia ha visto un aumento, ¿cierto?, creciente, ¿cierto?, de esta problemática en salud mental, que es los intentos suicidas, ¿cierto?, las autolesiones, las conductas para suicidas y también el suicidio consumado,
¿sí? Ha habido un aumento y obviamente eso se debe a múltiples factores, ¿sí? Ahora, la gran mayoría plantea que la pandemia, ¿cierto?, es uno de los grandes efectos de este aumento de la problemática de salud mental, pero efectivamente esto es algo que venimos viendo desde hace mucho más tiempo y que en donde influyen otros factores también. La pandemia viene a ser como la especie, ¿cierto?, de efecto que genera la aparición, ¿sí?, de una serie de cuadros. Pero lo que usualmente observamos últimamente, ¿cierto?, es un aumento, pero significativo, ¿cierto?, en la consulta particular, no sé si ustedes pueden concordar conmigo, de una gran comorbilidad psiquiátrica, ¿cierto? Es decir, ya no solamente presencia de autolesiones, ya no solamente presencia de regulación emocional, o de algunos intentos, sino también presencia de alta comorbilidad psiquiátrica que efectivamente hace que estos casos sean aún más complejos, ¿sí? Sobre todo en esta etapa del desarrollo. Entonces, ¿por qué les decía un poco que de alguna manera hay que entender lo que ha venido provocando este aumento, ¿cierto? En los intentos suicidas, en las consultas espontáneas, ¿cierto? Hemos visto un poquito, ¿cierto?, de lo mismo en relación a la ansiedad, en relación a los cuadros o los trastornos del ánimo, que siempre han sido temática de consulta, ¿cierto? Pero este último tiempo, como yo les decía, significativamente ya mucha más comorbilidad psiquiátrica y de alta complejidad, ¿ya? Entonces, fuera de la pandemia, ¿cierto?, hay otros fenómenos que vienen provocando ya, ¿cierto?, la aparición de estas conductas y la mantención de algunas estrategias, ¿cierto?, de afrontamiento, como es el suicidio. Vamos a entenderlo como una estrategia de afrontamiento, ¿cierto?, una estrategia de afrontamiento autodestructiva, pero finalmente después van a comprender por qué se le denomina así, ¿ya? ¿Qué es lo que provoca, cierto? La aparición de esta alta comorbilidad psiquiátrica o estas dificultades de salud mental tan graves? La exposición temprana a las redes sociales, ¿sí? Ahora, no es por demonizar el consumo de los aparatos electrónicos. Esto está acotado específicamente, lo que la investigación indica que la exposición temprana a las redes sociales es una dificultad. En tanto no se le educa a la población adolescente, ¿cierto?, del uso de las redes sociales, en tanto efectivamente se exponen a situaciones de ciberbullying, ¿cierto? Se exponen a la comparación, ¿sí? Se exponen a estándares, ¿cierto?, que efectivamente ellos necesitan cumplir por esta necesidad de ser aceptados, ¿cierto? Y esta necesidad de poder encajar en la sociedad y tener un lugar en el mundo, ¿sí? Entonces, efectivamente, la exposición temprana a las redes sociales tiene un efecto nocivo en tanto no es bien utilizado, ¿sí? Porque efectivamente sí, acá, ¿cierto?, en el rol parental o incluso también en los sistemas educacionales se refiriera, ¿cierto?, el buen uso de las redes sociales, ¿cierto?, la cosa quizás sería diferente, ¿sí? Pero realmente lo que podemos visualizar hoy en día es que efectivamente esto es un problema y es una dificultad en tanto el adolescente se expone, ¿cierto?, a cierto contenido que no promueve el bienestar, sino más bien daña su salud mental y la noción de sí mismo, ¿sí? Bueno, la pandemia viene a ser, como yo les decía, esta especie de visor, ¿cierto?, que nos viene a mostrar unas dificultades que vienen ya desde antes, ¿sí? ¿Cómo podemos ver que efectivamente los vínculos que estaban formando, ¿cierto?, los adolescentes y estos padres son más bien distantes? Y que esto toma, ¿cierto?, un rol fundamental cuando viene el confinamiento, ¿sí? Y en el confinamiento nos damos cuenta que efectivamente no nos sabemos relacionar con nuestro hijo adolescente, los papás comienzan a conflictuarse, ¿cierto? Porque han ejercido hasta ahora un rol bastante, ¿cierto?, inactivo en términos de, ¿cierto?, poder vincularse con estos adolescentes, ¿sí? Ahora, eso tiene toda una explicación, ¿sí? Pasa, ¿cierto?, que efectivamente en la etapa de desarrollo, ¿cierto?, cerebral del adolescente, y que les voy a explicar bien, está esta poda neuronal, ¿cierto?, que en donde es como que pareciera que borrara, ¿cierto?, todas estas conexiones neuronales más infantiles y vienen a generarse nuevas conexiones neuronales. Entonces aquí, ¿cierto?, es donde de pronto el papá como que se asusta con este cambio, ¿sí? Los papás se asustan y dicen, pucha, pero no es el niño que yo conocí, ¿sí? Ha cambiado tanto, entonces de pronto de frentón esta acomodación les pilla, ¿cierto?, como desprevenidos, y de pronto también sin herramientas, ¿sí? Lo que hace obviamente que haya, ¿cierto?, que el aislamiento del adolescente, ¿cierto?, y la separación de este vínculo se vuelva aún más favorecedor, ¿sí? Esto que de pronto lo pilla de frente.
¿sí? Bueno, y además de eso, la pandemia generó mayor exposición a la red social, si era la única forma de comunicación. Entonces, vino a favorecer un poco a que el adolescente pasara mucho más tiempo, ¿cierto?, expuesto no solo a las redes sociales, sino a la tecnología en general, ¿sí?, como único medio para comunicarse con otros, ¿ya? Y la necesidad del vínculo mediante la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con esos adolescentes que de pronto tendían al aislamiento ya en condiciones, ¿cierto?, habituales, y que con la pandemia se fomentó mucho más esta necesidad de aislamiento, esta desvinculación del medio, ¿cierto? Y que obviamente provocó que al regreso, ¿cierto? Cuando nos desconfinaron, cuando los niños volvieron al colegio, ¿cierto? Volvieron a la enseñanza media, lo que pasó ahí fue que obviamente eso hizo que se desadaptaran en algún sentido, ¿sí? Sobre todo con estos niños que tienden más, ¿cierto? Más tímidos, ¿cierto? Tienen más dificultades para socializar. La pandemia igual, ¿cierto?, favoreció esa tendencia al aislamiento, ¿sí? O aquellos que venían con dificultades de salud mental también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los trastornos del ánimo, ¿cierto?, hay una tendencia al aislamiento, ¿sí? Entonces, obviamente, la pandemia fomentó mucho más, ¿sí? Y ya había una justificación para poder aislarse. Efectivamente, el temor al contagio, ¿sí? Bueno, últimamente también observamos una gran tendencia a las adicciones en general, ¿sí? Hay una contribución, ¿cierto? Yo digo contribución de todo un sistema, ¿cierto? En donde se normaliza el consumo de ciertas drogas, ¿cierto? En donde efectivamente en esta etapa, ¿cierto? Es una conducta peligrosa, porque en esta etapa es donde esta amígdala, ¿cierto?, está más hiperactivada, porque se ha desarrollado más rápidamente, ¿cierto? Y aquí las decisiones son más impulsivas. Entonces, de pronto, en el último tiempo se ha presentado esta tendencia a la adicción también como una estrategia de evitación al malestar, ¿sí? Y lo que usualmente en consulta vemos, ¿cierto?, es que los pacientes que llegan con consumo, policonsumo, ¿cierto?, este consumo tiene un significado que es que le permite evitar el malestar que siente, por ejemplo, de pensar en cómo están dañados sus vínculos, de pensar en el malestar emocional, ¿cierto? Entonces pasa a ser una estrategia, ¿cierto?, una mala estrategia de afrontamiento al malestar, porque finalmente no es afrontamiento, es evitación. Y esa es una de las cosas que uno le explica a los pacientes, ¿sí? La droga tiene ese fin, ¿cierto?, que es el poder evitar, ¿sí?, ciertos estados desagradables, ¿cierto?, ya sea físicos, anímicos, etcétera, o incluso cognitivos, en donde el paciente busca otros estados, ¿sí? Y en esta etapa están mucho más propensos, ¿cierto?, a generar adicciones y a normalizar el consumo de ciertas drogas, ¿sí? Es cosa de que usted vea cómo pierde las funciones ejecutivas, ¿cierto?, cuando consume alcohol, ¿sí? Cuando consume alcohol, ¿cierto?, están más desinhibidos, ¿cierto? Un adulto ya, ¿sí? Imagínate a alguien que está en proceso de desarrollo con una amígdala ahí, ¿cierto?, que ha crecido aceleradamente en esa etapa, evidentemente va a ser mucho más favorecedor. Ujú. Ya, y lo otro que provoca, ¿cierto?, de pronto, y esto está más relacionado a la autolesión, ¿cierto?, este efecto social de manada, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el vínculo de apego, ¿cierto?, se da con figuras que son pares, ¿cierto?, y que no tienen la madurez emocional suficiente como para abordar ciertas dificultades de los otros o de sí mismos, ¿cierto?, tiende a haber como esto que los papás dicen, no, es que está imitando al compañero que se corta, ¿sí? Entonces, claro, mira, es un proceso similar. Efectivamente no es por imitación, no es que el compañero tenga la culpa de que tu hijo se esté cortando. Él ha elegido esa estrategia porque ya a la base se siente mal, ¿sí? Pero también es un modelo copiado de afrontamiento cuando no tienen estrategias efectivamente que sean saludables y que hayan sido propiciadas por los papás, ¿cierto? O por los vínculos de apego más cercanos para poder afrontar las dificultades emocionales y el malestar en sí. Hablamos aquí más de dolor emocional, ¿cierto?, que de emociones en sí. Las emociones en sí no provocan este nivel de malestar, sino más bien cuando éstas ya se han complejizado a través del tiempo, ¿sí? Entonces, no es, yo le explico a los papás, no es porque recién se está sintiendo triste, si esta cuestión debe de venir de antes, ¿sí? Y de ciertos intentos por abordar la situación y no encontrar efectos positivos en eso.
Y sabemos que de pronto los pacientes se rinden al malestar, sobre todo en esta etapa, en donde no hay mucha perspectiva de futuro, en donde la recompensa es inmediata, debe de ser inmediata, ¿cierto? Si a uno como adulto de pronto le cuesta realizar acciones en el presente, ¿cierto? Que tengan efectos positivos a largo plazo para el bienestar, imagínate a un adolescente que no piensa en el largo plazo, ¿sí? Sino que más bien piensa en la inmediatez, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿cierto? Necesita esa gratificación inmediata y una forma de regularse más inmediata. ¿Y qué mejor que la autolesión, ¿cierto? Viene a ser una forma de regulación que a emoción intensa llega a un estímulo intenso. Entonces, es necesario de ese estímulo altamente intenso para poder regular la intensidad emocional, porque además el dolor físico, ¿cierto? Tiene raíz exacta en el cuerpo, uno ve dónde le duele, en cambio el malestar emocional no tiene un lugar específico, ¿sí? Por lo tanto es más efímero de entender, es más complejo, ¿sí? En cambio el dolor físico es una distracción. Entonces yo le digo, mira al paciente, ¿qué pasa si tú vas a 100 kilómetros por hora y chocas en tu auto y no sé, te cortas un brazo, ¿cierto? Tú no vas a pensar, uy, qué triste mi brazo, ¿cierto? No voy a poder escribir, no voy a poder dibujar. No, pues uno piensa inmediatamente en el dolor y en sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que algo está mal en nuestro cuerpo y necesitamos, ¿cierto? Inmediatamente poder hacer algo con eso. Entonces, ahí te das cuenta cómo el dolor físico viene a instalarse como una estrategia altamente adictiva porque produce esa gratificación inmediata, ¿sí? En el fondo, hacer que ocurra la regulación emocional. Claro que no es una estrategia, evidentemente, que aporte al bienestar y no es una estrategia estable en el tiempo porque suma más dificultades, ¿sí? Ya. Primero quiero que entiendan un poquito qué es lo que pasa en este cerebro adolescente. Esto es súper necesario porque igual yo se lo explico de pronto a mis pacientes, ¿sí? Se lo explico en el sentido de que ellos puedan comprender por qué es que algunos procesos se dan, ¿sí? Y que no es que ellos sean impulsivos porque son malos o porque tienen TLP, ¿cierto? O como de pronto llegan igual, así como muy problematizados por todas aquellas cosas que la familia refiere desde el sentido común o que de pronto incluso también los terapeutas tienden a juzgar más de la cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan qué pasa con este cerebro. Si el cerebro adolescente, ¿cierto? En esta poda neuronal desaparecen, ¿cierto? Muchas conexiones neuronales asociadas a las conductas infantiles y a los deseos infantiles también. Entonces, por lo tanto, yo digo, es una nueva oportunidad para revincular si los cuidadores, en este caso papá o mamá o quien sea que está a cargo de este adolescente, ha tenido dificultades en la infancia para vincular con este niño o niña, ¿cierto? En la adolescencia va a tener la oportunidad, de alguna manera, de poder revincular con estas nuevas conexiones neuronales que se hacen, ¿sí? Entonces, si aquí, yo digo, si aquí la jode, estamos medio perdidos, ¿sí? En el fondo, entonces es importante que ustedes como terapeutas vean como una herramienta, ¿cierto? También de revinculación con la familia, como una oportunidad de revinculación con la familia, ¿ya? Ahora, obviamente hay cosas que se tienen que dar, ¿sí? Para que esta revinculación ocurra. Pues si es una familia vulneradora va a ser más difícil o poco probable, ¿cierto?, esta revinculación, pero sí con algún otro adulto significativo que ejerza o que tenga la responsabilidad de cuidar. Bueno, en este cerebro también, ¿cierto?, están ocurriendo aledaños a estos cambios neuronales y de estructuras cerebrales, ¿cierto?, muchos cambios fisiológicos. ¿Ya? Y que obviamente aquí, ¿cierto?, desde la neurobiología se explica la conducta impulsiva por una hiperactivación de la amígdala en términos de que la amígdala se desarrolla muy rápidamente, ¿cierto? Y un retraso en el desarrollo de la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces no, se dice más o menos que la corteza prefrontal se desarrolla recién a los 21 años, si es que, ¿cierto? Porque todos los procesos madurativos son distintos. Ahora, ¿cierto? Está esta creencia, de pronto desde el sentido común, de que los hombres maduran más tarde que las mujeres, ¿cierto? Siempre dicen eso desde el sentido común, pero tiene su raíz en lo neurobiológico, ¿cierto? Los hombres, al parecer, el desarrollo de su corteza prefrontal puede ser incluso hasta los 28 años, ¿ya? O eso es lo que ha demostrado la neurobiología, y las mujeres entre los 21 a los 25.
Entonces, por lo tanto, en esos términos cerebrales, ¿cierto? Efectivamente, las mujeres tienen un proceso de desarrollo cerebral mucho más rápido que el de los hombres, ¿sí? Y eso es lo que se ha observado en los estudios de neuroimagen también, ¿ya? De cómo esta hiperactivación de la amígdala de pronto se mantiene en los hombres, ¿ya? Bueno, este es un proceso también de, como yo les decía, de nuevas conexiones, entonces de pronto hay que aprovechar, ¿cierto?, para reeducar el apego, ¿sí? Y hacer una revinculación con la familia o con los cuidadores que permita a este adolescente, ¿cierto?, poder afrontar las dificultades de mejor forma, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Es importante saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque yo siento que de cierta perspectiva hay que, bueno, antes de pasar a esto, ¿cierto? Es súper importante trabajar aquí en diferentes términos, ¿sí? En el fondo trabajar todo lo que tiene que ver con la relación con la familia, ¿cierto? Con los iguales, trabajar cómo es que este adolescente afronta las dificultades, eso es súper importante de notar. ¿Cómo es que afronta las dificultades con el amigo, con la mamá, ¿cierto? En la exigencia académica. ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? ¿Sí? Porque de pronto hay más estrategias de evitación que de afrontamiento. Y tú revisas, ¿cierto?, el sistema familiar y te das cuenta que estas estrategias provienen también, ¿cierto?, de este sistema y de cómo ellos afrontan las dificultades. Recuerden que las estrategias parentales les permiten a los niños, las estrategias positivas, ¿cierto?, les permiten a los niños aprender a resolver conflictos de la vida cotidiana. Y si de pronto no hay una adecuada mentalización de los procesos emocionales, del sistema emocional de un niño o niña, o, no, o hay familias que de pronto, o ambientes que son muy invalidantes respecto de las emociones y tienden más a la censura, ¿cierto?, que al promover espacios de expresión libre y enseñarle a ese niño o niña a cómo expresar sus emociones, ¿cierto? Obviamente ahí el sistema se va a desregular, en tanto ese niño o niña no va a poder aprender de su propio sistema emocional, ¿sí? Y va a crecer como un sistema emocional infantil, y van a ser adultos que van a estar cognitivamente adecuados, ¿cierto?, pero emocionalmente inapropiados. En términos de que la expresión emocional se queda desde esta perspectiva más infantil, ¿sí? Entonces, obviamente eso provoca muchos desbordes. Entonces, son todas cosas a las que hay que prestarle atención desde esta perspectiva terapéutica, ¿sí? Y obviamente también como terapeuta o sea, poner el foco en la relación, eso es fundamental, ¿sí? Vamos a ver algunas estrategias de cómo de alguna manera trabajar en la relación terapéutica, pero en el proceso con adolescentes la relación terapéutica se vuelve algo fundamental en los procesos de cambio, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que ustedes tienen que ejercer ciertos roles que de pronto con los adultos son distintos y con los niños también? Con los niños uno coloca la responsabilidad más sobre los padres, ¿sí? Y de pronto uno es un mediador de cómo enseñar estrategias parentales, ¿cierto? De evidenciar las dificultades y cómo la sintomatología expresada por el niño de pronto son dificultades familiares, ¿cierto? Entonces, como externalizar el problema, pero específicamente en adolescentes es distinto, ¿sí? Aquí ustedes se vuelven también parte de este proceso terapéutico, se vuelven como que contribuyen de manera activa, ¿cierto? Entonces, activamente ustedes igual reeducan en el apego, ¿sí? Entonces, claro, es importante el foco en la relación, ¿cierto? Establecer bien las necesidades del caso, ¿sí? Y que ustedes tengan, ¿cierto? Yo digo, la humildad suficiente como para de pronto desprenderse de los casos cuando ya no está funcionando. O cuando ustedes vean que es tan complejo que las herramientas individuales que tienen, ¿cierto?, no son útiles. Y no en términos de que ustedes sean malos terapeutas o uno sea mal terapeuta, sino como de reconocer que efectivamente a veces, ¿cierto?, estas personas necesitan de un enfoque más multidisciplinario y de otros profesionales, ¿cierto? Cosa que desde la clínica particular de pronto no se da, ¿sí? Entonces, hay que reconocer cuando hay alta complejidad que el manejo tiene que ser, ¿cierto?, diferente y tiene que ser un manejo, ¿cierto?, más integral, ¿ya? Bueno, dentro de estos roles, ¿cierto?, es importante en estas primeras entrevistas, ¿cierto?, mantener un rol en donde yo no juzgo lo que el
este adolescente hace, ¿sí? O cómo actúa efectivamente, ¿sí? No juzgar. Ahora, desde la dialéctica conductual, que es la terapia que yo trabajo, ¿cierto? Acá mantenemos posición como de confortador y confrontador, ¿sí? Entonces, de pronto esta posición nos permite confrontar, ¿cierto?, al adolescente de tal forma que él no se sienta mal. Pero esto no se hace al inicio, ¿ya? Yo tengo que tener un vínculo también formado con mi paciente como para que el vínculo me resista a la confrontación de algunos aspectos o conductas que no están bien, ¿ya? Entonces, partimos no juzgando, ¿cierto? Entendiendo que, ¿cierto?, los intentos suicidas, la ideación suicida es, ¿cierto?, la única idea que se ha ocurrido para acabar con los problemas, ¿sí? Ahora, claro, efectivamente no es una idea que uno avale, ¿cierto? Pero es una idea que entiende y le ayuda a entender al paciente por qué es que le pasan ciertas cosas, ¿sí? Y por qué es que ha llegado hasta ese punto, a determinar que el suicidarse es la única alternativa para sus dificultades, ¿sí? Entonces, y ayudarle a comprender qué es lo que eso significa, entregarle otro sentido, ¿ya? Hay que validar emocional, cognitiva y conductualmente. Esto significa, desde una perspectiva emocional, es que yo a mi paciente le ayudo a entender cómo es que se siente, ¿sí? Y cómo es que ciertas sensaciones o emociones lo han llevado a tomar ciertas determinaciones. ¿Mm? ¿Qué emociones están a la base de ciertas conductas? Entonces, el validar es intentar al paciente ayudar a comprender qué le está pasando, ¿sí? Y también, ¿cierto?, mostrándole directamente que efectivamente fue la única solución que se le ocurrió en el minuto, pero que en este momento, ¿cierto?, y en esta relación, tiene que intentar, ¿cierto?, muchas otras cosas que probablemente no ha intentado, ¿sí? Y tratar de entregar esperanza también, de que es posible, y mostrarle que la mayoría de las estrategias que usa son usualmente de evitación, ¿sí? El alcohol, ¿cierto? El ir de carrete, ¿cierto? Todos los fines de semana, son puras conductas que favorecen la disociación de lo que me está pasando y me desconecta mucho más, ¿sí? Es una estrategia de evitación finalmente. Así como el apagar la conciencia de malestar es una estrategia evasiva, ¿cierto? Para yo no sentir más lo que estoy sintiendo. Pero en sí no acaba con mis problemas. Y si mis problemas son con mi familia y mis problemas son con mi pareja, ¿cierto? O son con mis amigos, ¿cierto? Eso no acaba con las dificultades. Con lo único que acaba es con la conciencia de ese malestar. Entonces uno le plantea que eso, si bien es lo que se le ocurrió, no puede ser la solución, ¿cierto?, a las dificultades. Entonces cognitivamente uno le ayuda a comprender cuáles son los esquemas de pensamiento a la base que están detrás de la conducta suicida. ¿Qué es lo que el pensamiento ha hecho que lo ha llevado a seleccionar esa idea como una posibilidad? ¿Sí? ¿Por qué atendemos a esto? Porque es importante que el paciente después aprenda a monitorearse a sí mismo y ya entender cuando va entrando en estos esquemas cognitivos que de pronto son aprendidos, ¿ya? Hay gente que tiene ¿cierto?, como modelo aprendido de pronto el pensar en suicidarse como la estrategia para regular, ¿cierto?, todo lo que le está pasando. Entonces, efectivamente hay que enseñarle acerca de cómo estos esquemas de pensamiento contribuyen al malestar. Y conductualmente es mostrarle que efectivamente de pronto la única ¿cierto?, alternativa que se le presentó en ese minuto fue, ¿cierto?, hacer el intento o pensar en intentar, ¿cierto?, o pensar en intentar suicidarse, ¿sí? Entonces, claro, uno ahí le dice, mira, pucha, en tu lugar y con tanta dificultad y con todo este sentir, ¿sí? Yo creo que efectivamente, de pronto, claro, fue la única estrategia. Nunca nadie te ha enseñado, ¿cierto?, cómo afrontar tus emociones. De pronto a veces, ¿cierto?, no tienes otro ejemplo, otros medios, ¿cierto?, para poder conversar esto, no tienes redes, ¿sí? De pronto te pillas con personas así, que efectivamente no tienen muchos amigos, que tienen más amigos virtuales, con adolescentes que no tienen mucho contacto con sus papás, que son más bien distantes,
reticentes. Además, están en una etapa del desarrollo en donde efectivamente ellos, ¿cierto?, oscilan ambivalentemente entre la independencia y la necesidad de depender de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay patrones aprendidos también en donde yo necesito este apoyo, ¿cierto? Pero también rechazo el apoyo, ¿sí? Entonces, los papás intentan hacer acercamientos, ¿cierto? Y son rechazados por sus hijos cuando intentan darles apoyo porque tampoco, ¿cierto? De alguna manera consideran, que es lo que el adolescente espera, que es que el papá considere su opinión como algo relevante. Entonces, de pronto, desde los papás surgen ideas, ¿cierto? Que no lo consideran a él en la individualidad. ¿Mm? Y que a lo mejor no tiene nada que ver con la necesidad que puede llegar a plantear, ¿sí? Respecto de su necesidad de apego hacia otros. Ujú. Entonces no son contingentes los papás esas necesidades. Ya, aquí el rol del terapeuta es como ser la corteza prefrontal, ¿cierto? Yo lo digo de esta manera porque tienes que ayudarlos a reflexionar, ¿cierto?, acerca de estas conductas, entregar información, eso es súper importante. Al adolescente le gusta entender lo que le pasa, ¿sí? Darle explicación a las cosas. ¿Mm? Para entregarle, para los que son más ansiosos, también entregarles esta sensación de cierto control sobre lo que le ocurre, ¿sí? Entregar información también sobre temas tabús que de pronto no conversan con los papás, sexualidad, ¿cierto? El tema del uso del alcohol y las drogas, también entregar información acerca de los efectos que eso tiene, ¿sí? Tratar de concientizar un poco. Y de ahí va la relación terapéutica, la importancia de, ¿cierto? Cuando el adolescente se siente distante a un adulto y ya viene con un modelo en donde no confía en el resto de los adultos, obviamente va a ser reticente a vincularse con otro adulto. ¿Mm? Entonces, por eso uno tiene que tratar de jugar un rol, ¿cierto? Como validador, ¿cierto? E intentando ser paciente en esa, de alguna manera, en esta relación terapéutica, ¿sí? Y ser paciente en el vínculo, ¿m? En que en algún momento eso se va a dar. Si el adolescente de pronto tiene malos vínculos, llega con desconfianza, ¿ya? Además que viene juzgado también por un medio, ¿sí? Porque desde el sentido común hay muchas ideas de lo que es la adolescencia y muchas ideas erradas también por parte del medio que los rodea. Entonces, no hay que dar por hecho que ellos saben todo, ya están expuestos, ¿cierto? Es importante educarlos sobre, psicoeducarlos sobre relaciones saludables, ¿cierto? Sobre el daño que provoca el ciberbullying, ¿cierto? Explicarles también cuando han sufrido ese tipo de cosas, cómo es que ciertas conductas en ellos se explican por el daño que otro ha provocado y que esto no necesariamente tiene que ver con que ellos tengan algo malo, ¿cierto? Estén defectuosos o no encajen, ¿sí? Entonces, es importante eso, ¿sí? Para que ellos puedan, de alguna manera, mentalizar mucho mejor aquellas cosas que le van pasando. ¿Mm? Trabajar en el apego, ¿sí? Hacer este proceso de revinculación, tanto con nosotros como terapeutas, ¿cierto? Y con la familia, si es que eso es posible. ¿Ya? El único riesgo acá que yo les pongo es que los padres no tengan la madurez emocional suficiente para afrontar este proceso de revinculación. Cuando eso no se da, de pronto queda trabajar en la aceptación del vínculo, ¿sí? En la aceptación de qué es lo que en cierta medida el otro me puede entregar. Entonces, de pronto, mira, yo veo papás que a lo mejor, bueno, por su historia de vida, de pronto también por cuestiones de personalidad, ¿cierto? No están disponibles emocionalmente para los hijos, pero sí en términos prácticos lo están. Entonces, por ejemplo, claro, a lo mejor no es lo que ellos necesitan, pero es lo que están dispuestos a entregar y por donde también expresan amor, ¿sí? Entonces, pucha, mira, no está disponible emocionalmente, pero sí le paga las terapias, ¿cierto? Se preocupa con que asista, ¿cierto? De pronto lo que hay que hacer es trabajar en que el vínculo no se conflictúe mucho más de lo que ya está, ¿sí? Entonces, dar ciertas recomendaciones de cómo afrontar, pero ya no va a ser de una manera, ¿cierto? Quizás tan emocional, sino más bien va a ser más de una manera práctica. Ujú. Y ayudarle al adolescente a trabajar esta expectativa de lo que él cree que debe ser papá o mamá,
¿sí? Porque de pronto no es posible cambiar el medio, ¿sí? Y de pronto los papás no están ahí para abordar, ¿cierto? Para abordar las dificultades emocionales. Entonces, y algunos refieren no estar disponibles para eso, ¿sí? O que efectivamente les cuesta mucho y eso tendría un alto coste en la terapia. O sea, además tendríamos que trabajar con ese papá o mamá, ¿cierto? Y estaríamos quitando el espacio en el vínculo al paciente, que es el adolescente, ¿sí? Entonces, hay que tratar de trabajar con lo que hay a veces, ¿ya? Y dentro de lo posible, si esto no está disponible y el papá o mamá no tiene la suficiente madurez emocional para afrontar las dificultades emocionales de los hijos, entonces uno trabaja en torno a lo que puede entregar y los roles que puede ejercer, ¿ya? Y si va a ejercer un rol de subvencionador, entonces que este adolescente entienda que de pronto también ese papá o mamá expresa de manera utilitaria su cariño, ¿sí? Que evidentemente a lo mejor no cumple con sus necesidades, pero que sí esto no le quita la posibilidad de disfrutar, de vincular con otros de manera afectiva, ¿cierto? Y de manera afectiva sana, ¿sí? Entonces ahí igual pasa a ser fundamental el rol del terapeuta, ¿ya? Ailín, levantaste la mano. Dime, si no para seguir avanzando. Se les solicita que por favor estén atentos a cuando reactivar su audio. Ya, ya. Ahí sí, ¿aló? Sí, dime. Hola, no me funcionaba el micrófono, me salía como bloqueado. Ya, cuéntamelo. Ahora sí. Hola, quería hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando, en cuanto a los roles del terapeuta, esto que dice el validar emocional, cognitiva y conductual, hasta qué punto esa validación es correcta sin llegar como al peligro de que al validar constantemente al adolescente podamos establecer como que él pueda tomar esta validación como una justificación a ciertas acciones que no son correctas? Ya, es que ahí va, ¿cierto? Como lo que yo te decía, que esto de que pronto podemos ser confortadores al inicio, pero también confrontadores. Validar no significa avalar las conductas. O sea, que Ujú. tú sientas rabia, ¿cierto? Hacia, por ejemplo, no sé, tu mejor amigo por lo que te hizo, ¿cierto? No quiere decir que nosotros vayamos a avalar la respuesta de hacerle daño, ¿sí? Entonces, de alguna forma, validar es ayudar a entender, a que comprenda, pero también es ponerle puntapié, ¿cierto? E hincapié en decirles que ya no es posible continuar con estas conductas porque son desadaptadas, porque no les sirven, ¿sí? Y ahí establecer los costes un poco, ¿cierto? De mantener estas conductas y los costes de continuar, ¿cierto? En este mismo patrón que efectivamente no lo está llevando al bienestar. Entonces, no entendamos el validar como avalar, ¿sí? No es lo mismo, ¿ya? Bueno, en el curso que está preparado con ADIPA, ¿cierto? Ahí explico un poco más acerca de lo que significa la validación y también con estrategias, ¿sí? O sea, es decir, cómo es que nosotros podemos hacer ciertas cosas para efectivamente que el paciente se sienta validado y no se sienta avalado, ¿sí? Claro. Entonces, aprender a distinguir también la diferencia, ayudarle al paciente a distinguir la diferencia, ¿cierto?, entre lo que significa el validar y lo que significa el avalar, ¿sí? Ujú. Entonces, que yo te esté diciendo que entiendo de dónde viene, no significa que yo considere, y no hablamos de términos de correcto o incorrecto, sino que yo avale ese tipo de respuestas, ¿sí? Ya, muchas Entonces, gracias. ya, ¿y cómo te evitas de eso? Por ejemplo, te lo evitas explicándole al paciente, al adolescente, ¿cierto? Cuáles son las normas de la terapia, cuáles son las reglas, ¿sí? Te lo evitas prediciéndolo constantemente de cómo se van dando las modificaciones, porque el vínculo va modificándose. Y esto tiene normas y reglas que ellos tienen que respetar. O sea, es importante que aquí como reeducadores del apego, ¿cierto? Podamos de alguna manera trabajar en los límites también. ¿Mm? Y que efectivamente esto se ejerza como una relación, ¿cierto?, de reeducación, ¿sí? Y no sea un mantenedor más de la dificultad, ¿ya? Así que ojo con eso.
pero de pronto hay ciertas conductas que son mantenedoras, ¿sí? Como por ejemplo, cuando por ejemplo, mira, la otra vez una paciente me comentó acerca del caso de su hermana, y esta chica, bueno, tiene TLP, y ella le robó una gran cantidad de dinero, ¿cierto?, a su padrastro. Y la familia, ¿cierto?, frente a esta situación, lo que hizo fue, ¿cierto?, inmediatamente como llamar al terapeuta y decirle que esta persona estaba en crisis, que se fueron todos como a cuidarla, ¿cierto?, a hacer turnos para cuidarla, como si fuera una crisis suicida, pero lo que había hecho era hacerle daño a otro. Y en la explicación ella dice como que lo había hecho porque, como por devolverle la mano por algo que él le hizo, que fue como llamarle la atención por algo, ¿sí? Entonces le llamó la atención por algo, y en esta como en esta devuelta, ¿cierto?, ella le roba una gran suma de dinero, ¿cierto?, alrededor de 400.000 pesos chilenos le roba, ¿cierto?, como para, de alguna manera, estar con la cancha equiparada, ¿sí? Y en eso la familia actúa así. Y de pronto cuando uno, ¿cierto?, presta excesiva atención, ¿cierto?, a ciertas conductas de los adolescentes, se vuelve mantenedor, ¿sí? Entonces imagínate cómo esta familia actúa como si esto fuera una crisis, y hace que ella no problematice, ¿sí?, la conducta de dañar a otro. Entonces, ojo con eso. Por eso es que en el DBT, ¿cierto?, en la dialéctica conductual, por ejemplo, cuando un paciente tiene una crisis suicida, tiene prohibido llamar o sea, uno les da un protocolo como de lo que hay que hacer a la familia. Y el paciente tiene prohibido contactar al terapeuta hasta una cierta cantidad de horas en el DBT estándar, ¿ya? Súper estricto, o sea, tiene hasta una cierta cantidad de horas, no lo puede contactar hasta 24 horas después del intento. ¿Por qué? Porque están, ¿cierto? También viene desde un modelo súper conductual, ¿cierto?, en donde dice que el que yo vaya inmediatamente, ¿cierto?, a atender a eso, hace que efectivamente sea un mantenedor más del problema, ¿sí? Porque obtiene aquello que necesita con esa forma inapropiada de mostrar malestar. Porque la autolesión y estos intentos, ¿cierto?, efectivamente son una necesidad de mostrar al otro lo mal que me siento a veces también, ¿sí? Y es una forma inapropiada de mostrar el malestar. ¿Por qué? Porque en los vínculos más adultos, ¿cierto?, no sé, si uno llora, el otro entiende por asociación, ¿cierto?, cultural, de que alguien que está llorando tiene pena, pero no entiende por qué tiene pena. Entonces, si de pronto no lo dices y no lo comunicas, ¿sí?, se vuelve una expresión, ¿cierto?, poco precisa de aquello que me está ocurriendo. Entonces, evidentemente el otro no va a poder ser contingente a lo que me pasa si ni siquiera sabe lo que me ocurre. Ya, la Javiera Medina está levantando la mano hace rato. Cuéntame, Javiera. Javiera, ahora puedes activar tu audio. Genial. Hola, buenas tardes. Yo quisiera consultar un poco con respecto a la confidencialidad, por ejemplo, que tenemos con nuestros pacientes, que en este caso los adolescentes, si bien es cierto, tienden a tener a veces un poco estas conductas que son más autodestructivas, como el tema del alcohol o las autolesiones o el tema del suicidio. Entonces, ¿cómo es que podemos ir comunicando eso sin romper el vínculo terapéutico que hemos ido construyendo con ellos también? Porque si es que comunicamos ciertas cosas a los padres o a otros significativos, puede ser que se sientan un poco traicionados incluso dentro de las mismas cosas. Entonces, ¿cómo es que podemos ir jugando con algunas técnicas o de alguna manera afrontar este tipo de situaciones con ellos? Claro, mira, a veces, mira, los papás llegan de pronto desesperados, ¿sí? Como que no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, muchas veces tienden a ser más invasivos en términos de preguntas, pero ¿qué le pasa? Dígame, ¿qué te dijo? ¿Cierto? Entonces, de partida yo le explico a los papás, a ver, ¿cierto? Ustedes son fundamentales en el proceso terapéutico de su hijo, ¿sí? Yo los voy a hacer partícipe cuando efectivamente sea el momento. Y yo lo primero que hago es trabajar la relación terapéutica. Ahora, obviamente, siempre le explico a mi paciente, y esto para todos, no solo para los adolescentes, ¿sí? Hay ciertas cosas que pueden romper el vínculo terapéutico. Y yo no, si tú me dices que saliendo de aquí vas a intentar suicidarte, ¿cierto? Efectivamente, yo tengo que velar por tu bienestar,
¿sí? Porque tú eres mi paciente, a mí lo que más me importa es que tú estés bien, no que tu papá sepa lo que hiciste, lo que no hiciste, sino que tú estés resguardado y estés bien, ¿sí? Y como me importa eso, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, ¿cierto? Para que en el fondo tu vida sobre todo esté resguardada. ¿Mm? Entonces, si eso significa que yo tengo que decirle a tus papás que van a tener que hospitalizarte, porque efectivamente ya no estás pudiendo manejar esto, es lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Entonces ahí yo igual apelo como a la confianza, ¿cierto? De que confíe en mí, en que efectivamente yo te puedo orientar y que todo lo que yo pueda sugerir, ¿cierto? Es para que también de alguna manera tú puedas apuntar a un bienestar, ¿ya? Incluso les explico de qué se tratan las hospitalizaciones psiquiátricas, cuáles son los efectos, etcétera, ¿ya? Ahora, claro, es difícil moverse entre la relación terapéutica, ¿cierto? El vínculo, las necesidades del caso, la protección de los datos y los resguardos legales, ¿sí? Y además la ética profesional, porque resulta que con resguardos legales, o sea, si un adolescente devela una situación de vulneración, tengo el deber legal de denunciar, ¿sí? Entonces, que a mí me pasa en el sistema público todo el tiempo, yo trabajo particular, público, hago clases, hago un montón de cosas, pero en el sistema público específicamente, cuando un adolescente me refiere, ¿cierto?, una situación de vulneración, efectivamente mi labor, ¿cierto?, es denunciar. Ahora, en el sistema particular uno puede hacer algo, uno le dice a los papás, mira, el adolescente me refirió a tal situación, ¿cierto? Y yo creo que está dentro de su deber, ¿cierto? El poder hacer una denuncia respecto de esto, yo les puedo dar 24 horas para que ustedes hagan la denuncia, si ustedes no la hacen, la voy a hacer yo, ¿ya? Entonces, ¿y qué me ha pasado? Mira, de pronto los papás responden bien, de pronto los papás cuando vienen, ¿cierto? Igual con esta necesidad de como que uno los oriente, no se lo toman tan mal y dicen, mira, ¿sabes qué? En verdad yo voy a hacer lo que sea necesario y si es necesario entrar a un programa de reparación familiar y si es necesario entrar alguna otra intervención, ¿cierto? Lo vamos a hacer, ¿ya? Algunos no, pues, algunos se molestan, ¿cierto? Algunos piensan que no debería ser así, validan, por ejemplo, ¿cierto? Ciertas medidas como agredir para regular las crisis y cosas así. ¿Mm? Ya. Darwin me pregunta, ¿y cómo salvaguardar la integridad tanto del menor como del especialista cuando llega a grados de que el adolescente se agrede a sí mismo y a la persona que lo trata o está cuidando de ellos? Ya, es que las situaciones de violencia bidireccional son situaciones que hay que denunciar, ¿sí? Cuando eso es lo que hay que hacer para la protección de la integridad de este menor y de todo lo que sabemos que la violencia va en escalada, ¿sí? Y esto yo lo he visto en muchas familias, cuando ocupan como estrategia de regulación emocional golpear a sus hijos o hijas, ¿cierto? Y el adolescente asociado a, no sé, algún nivel de comorbilidad psiquiátrica, ¿cierto? Un TLP, ¿sí? O conductas aún más impulsivas o disruptivas, de pronto agrede de vuelta al papá, ¿cierto? Yo digo, mira, lo mejor para manejar las crisis es que tú dejes que alguien la maneje por ti, ¿sí? Si tú no tienes la capacidad, ¿cierto?, para poder mantenerte sin tomarte esta cosa como personal, yo creo que lo mejor es que si él se está autolesionando, es que tú lo lleves a urgencia psiquiátrica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si se está autolesionando, ¿cierto?, se está cortando a sí mismo y está con un cuchillo en la mano y tú te acercas a contenerlo, o sea, la probabilidad de salir dañado desde la impulsividad es alta. Entonces, de pronto es mejor, es cierto, dejar a otros organismos especialistas que regulen esta situación. Uh-huh. Y no saltarse esos protocolos. Y ahí son cosas que uno le explica a la familia. ¿Ya? Vamos a ver una escala también que te dice más o menos cuál es el protocolo a seguir. Esta escala está validada en Chile, ¿sí? ¿Cierto? Y también de alguna manera es una escala que se ocupa mucho en el servicio público. Y el servicio público es algo a lo que van a tener que acudir si son particulares y hay un intento suicida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tema legal ahí, ¿cierto? Y de pronto yo les sugiero que el sistema público es también una medida de protección para ellos como papá, porque si algo le pasa a este adolescente, en el sistema público sí pueden acceder a los registros desde tribunales. En el sistema particular eso es más, es cierto, es más complejo. ¿Ya?
Ya, vamos a continuar, después voy a dar un espacio para más preguntas, ¿cierto? Importante de la intención suicida es que no entendamos todo como un intento, ¿cierto? En el fondo hay que aprender a distinguir. ¿Por qué? Porque esto igual tiene una carga semántica importante, ¿cierto? No es lo mismo decirle a un papá que su hijo, ¿cierto?, ha reflexionado acerca de la muerte como una idea de muerte que casi todos tenemos, ¿cierto? Todos en algún momento pensamos en la idea de muerte o qué pasaría si ya no estuviéramos, etcétera. O producto del agotamiento también se da esto como de que siento como que no quiero despertar, como que estoy muy cansado, como que quisiera dormir muchísimo, ¿cierto? Que no es propiamente un intento suicida, o sea, una ideación suicida como tal, y que efectivamente hay cosas que no se están dando. Entonces, es importante entender que no se puede establecer, ¿cierto? A ciencia cierta, por ejemplo, cuando ha habido un intento, qué es lo que ha ocurrido, ¿sí? Pero muchas veces, obviamente, hay una falla en la interpretación, ¿cierto?, de los datos que no están disponibles. Entonces, de pronto tienes, ¿cierto?, adolescentes que lo único que querían era, por ejemplo, no sé, calmar el dolor de cabeza y se les pasó la mano con el paracetamol, ¿cierto? Y terminaron, no sé, en el hospital, ¿ya? Pero que no tiene que ver con un intento suicida propiamente tal. O a veces sienten tanta angustia que de pronto sienten que tomarse 4 o 5 calmantes los va a ayudar a dormirse rápido, pero que no tiene que ver con una idea de hacerse daño a sí mismos rápido, ¿cierto? Como finalidades. Entonces es importante considerar las diferentes variables antes de entregar una apreciación a la familia, ¿sí? Entonces ver si efectivamente existió la intención de ejecutar la acción, si existe la intención de morir producto de esa acción, si hay una intención de autoprovocarse daño, ¿cierto?, ya sea previa o posterior al intento, ¿sí?, o a lo que podría ser un intento. Entonces, también comprender las consecuencias del acto y la probabilidad de terminar con la vida. El paciente debe saber y comprender que efectivamente ese acto lo puede llevar a la muerte. Y también el deseo consciente de abandonar la vida. Todos estos factores se tienen que dar efectivamente para que yo considere que ha habido o existe una intención suicida, ¿sí? O ha habido un intento, ¿ya? A veces, también desde la impulsividad, sobre todo muchos cuadros que están asociados al trastorno, que tienen personas que tienen trastorno límite de la personalidad o en la adolescente configura ya más o menos para eso. Recordemos que el trastorno límite de la personalidad tiene sus primeras expresiones en primeras etapas de la adolescencia. Entonces, por lo tanto, si ya el cuadro configura para eso, desde la impulsividad los adolescentes pueden hacer muchas cosas. Tomarse una botella grande de alcohol, por ejemplo, y terminar con sobredosis de alcohol, y producto de eso morir también. Entonces, eso sería suicidio como tal, porque la información que yo le entrego a la familia es que se suicidó, o con los antecedentes que puedo reunir, ¿cierto?, anteriormente, puedo determinar que finalmente fue una muerte autoinfligida y no un intento suicida. Entonces, ¿cierto? Eso tiene una carga semántica importante. Yo como terapeuta, como profesional, ¿cuál es la apreciación que puedo entregar a la familia, ¿cierto? Cuando esta apreciación de lo que ha ocurrido, si yo no indago bien, ¿cierto?, podría ser una apreciación equivocada. Vamos a seguir avanzando, yo después les voy a dar un espacio para responder todas sus preguntas. Ya, bueno, indicadores implícitos de la intención, ¿cierto? Que son cosas que ustedes pueden evidenciar efectivamente, si es que esto ha ocurrido o no, ya les da un indicador de que eso se trató de un intento suicida, ¿cierto? Sin la necesidad de pronto de entrevistar al paciente cuando a veces está inconsciente, cuando no está disponible para hablar por el momento, ¿sí? Entonces tiene que haber evidencia de la planificación del acto suicida, ¿cierto? Por ejemplo, haber encontrado acumulación de medicamentos, evidencia de premeditación, ¿cierto?, en donde el paciente ha referido en otras veces esta intencionalidad, ver si efectivamente había una oportunidad escogida, o sea, eligió un lugar solitario, eligió aislarse de otros, con el tiempo ha disminuido su funcionalidad, ¿sí? Efectivamente estaba con la actividad, ¿cierto?, normal, o ha ocurrido algo. Ha ocurrido un descenso de esta actividad. Comunicó suicidio a otros, tomó precauciones de no ser interrumpido en la ejecución del acto,
realizó arreglos previos, ¿cierto? Como financieros, funerarios, previos al hecho, o dejar cartas, escribir notas suicidas, y efectivamente si es que conocía la letalidad del método, ¿ya? Es lo mismo que se te pase la mano con 5 no es lo mismo que se te pase la mano con 5 clonazepam a tomarte 30 clonazepam. Eso es evidente que va a generar algún efecto, ¿cierto?, negativo sobre la salud y pone en riesgo tu vida, ¿sí? Ya. Quiero que entiendan desde esta perspectiva, ¿cierto?, que el suicidio, bueno, hay diferentes teorías que explican un poquito el pensamiento suicida y por qué es que se da, ¿sí? Las vamos a abordar, las abordaríamos mejor en el curso, ¿sí? En el curso podemos abordar mucho mejor, ¿cierto?, estos modelos, ¿sí? Hay 3 modelos que vamos a visualizar, ya, pero el que me interesa mostrarles, ¿cierto?, y que es más atingente un poco a lo que le ocurre al adolescente, es que de alguna manera el suicidio se explicaría por 3 variables, ¿sí? Una es por la pérdida del sentido de pertenencia, o sea, esto de sentir que efectivamente no encajo en la sociedad, no encajo con nadie, ¿sí? Que me siento muy distante de los otros en términos de ideas, gustos, ¿sí? Esa sensación de no encajar, ¿cierto?, que se extrapola desde el sistema familiar, incluso desde muy temprana edad, ¿ya? De sentir como que van en contra también de la cultura familiar, pero no en un sentido de independencia, sino más bien en un sentido más juzgador, en donde se le señala, ¿cierto?, a esta persona como alguien extraño, como alguien que no encaja, ¿cierto?, y que efectivamente contribuye a esta pérdida de sentido de pertenencia, ¿sí? La percepción de ser una carga, de que soy un estorbo, ¿cierto?, de que efectivamente, que es algo que yo, relatos que yo, ¿cierto?, he visto en adolescentes, ¿cierto?, en donde ellos relatan que se sienten una carga, sienten que sus papás no pueden con ellos, que ni ellos mismos pueden con ellos, que efectivamente son una carga para sus amigos, que todo el tiempo están hablando de lo mal que se sienten y se sienten una molestia para todas las personas que lo rodean, ¿sí? Una capacidad adquirida para el suicidio que se compone, ¿cierto?, de un temor disminuido a la muerte y que es favorecedor en esta etapa, ¿sí? Aquí, en esta etapa de la adolescencia, hay un temor disminuido a la muerte, ¿sí? No solamente por este cerebro, ¿cierto?, que no es capaz de pensar más a largo plazo, sino también porque no existe esta idea de cómo es que mis acciones de alguna forma contribuyen efectivamente, y no se le ha educado en cómo sus acciones contribuyen a su malestar o a su bienestar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también como las acciones son más impulsivas, ¿cierto?, sienten menos temor de lo que podría llegar a pasar. Y hay una tolerancia elevada al dolor físico y también al malestar emocional, de pronto cuando vienen ya con más alta complejidad, ¿cierto?, con más patologías de salud mental y con más síntomas cronificados, ¿cierto?, desde la infancia de pronto también. Hay una tolerancia elevada al dolor físico que hace que de pronto favorezca las desregulaciones emocionales, ¿sí? Y una tolerancia elevada, es decir, que en este matiz, ¿cierto?, efectivamente como si esto fuera un termómetro, no es capaz de distinguir los matices. Entonces solamente distingue cuando ya la intensidad es alta, es decir, cuando ya están desregulados emocionalmente y efectivamente sienten que no tienen control sobre esas sensaciones. Y esa tolerancia elevada hace que efectivamente los estímulos que de alguna manera logren, ¿cierto?, sentir, ¿sí?, ya son estímulos tremendamente intensos y difíciles de regular. Así como también las reacciones producto de estos estímulos, ¿sí? Entonces hay una tolerancia elevada al dolor físico y al dolor emocional. Sienten que pueden tolerar más, que pueden aguantar más que los otros. Hay una creencia irracional de que efectivamente es como que ellos pueden lidiar con el malestar solo, ¿sí? Cuando realmente en sí tú ves que no están pudiendo lidiar, ¿sí? Que más bien todas las estrategias evasivas le permiten estar, pero no, o sea, le permiten sobrevivir, pero no vivir, ¿sí? Entonces, esta excesiva tolerancia, ¿cierto?, no contribuye a que ellos puedan distinguir estos matices y poder hacer cosas cuando ¿cierto?, sin esperar a que
las situaciones se vuelvan más conflictivas, ¿ya? Y esto asociado, ¿cierto?, a factores de riesgo como el consumo de alcohol, comorbilidad psiquiátrica, falta de apoyo, ¿cierto?, social y familiar, altos conflictos, ¿cierto?, en las relaciones de pareja que puedan establecer, ¿sí? Todos estos factores de riesgo obviamente hacen que esto sea un círculo mucho más difícil de romper. Ahora también, ¿cierto? Desde una perspectiva más biologicista, ¿cierto? Se dice que de pronto, ¿cierto? Nosotros tenemos esta necesidad como de ser viables o útiles en términos como evolutivos, ¿sí? Y cuando esto no ocurre, generamos una especie de sensación de que no somos aptos para la vida, ¿ya? Entonces, donde me genero esta sensación como de inadaptación, como de que de pronto, ¿cierto?, no soy capaz de enfrentar los problemas, no tengo las herramientas, ¿sí? Soy inepto para vivir, ¿cierto? Esa es la percepción final, que soy inepto para la vida. Entonces termina siendo, obviamente, una solución propuesta al terminar con la vida, ¿sí? Entendiendo que los animales, de pronto, ¿cierto?, ellos cuando, como especie evolutiva, ¿cierto?, cuando un animal está enfermo, otros dejan de cuidar, o sea, cuando no sé si ustedes saben, pero cuando los gatos de pronto nacen enfermos, las mamás al momento de nacer se los comen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no van a gastar energía efectivamente en salvar algo que no se puede salvar. Entonces, esta percepción está un poco asociada a eso, a que como soy inepto para vivir, entonces lo mejor evolutivamente es terminar con mi vida. Y esto viene desde una creencia, ¿cierto? No solamente bueno, desde lo que conocemos de la evolución, ¿cierto? Pero también como un pensamiento que se instala producto de lo que observamos en la realidad en otras especies, ¿sí? Entonces también es algo con lo que venimos genéticamente. Entonces, de pronto también se explica por ahí, ¿cierto?, el que una persona quiera suicidarse. Ya, aquí sí, Ziegler me dice que el sistema educativo y los mismos padres están fomentando no dar herramientas para afrontar el mundo, efectivamente, ¿cierto? La educación emocional es muy pobre en la educación en sí, ¿sí? Cuando es un ambiente que podría ser favorecedor en términos de poder implementar, ¿cierto?, estrategias de regulación emocional, no solo en el aula, no solo para que los alumnos se regulen, ¿cierto?, para gestionar mejor los procesos cognitivos, sino también, ¿cierto?, como una estrategia de afrontamiento para la resolución de conflictos que se presentan en la vida cotidiana. Ahora, hay un modelo desde el DBT que trabaja un poco con una especie de pauta, ¿cierto?, que se aplica a los sistemas educativos para poder enseñarles gestión emocional a los niños, ¿ya? Ya. Dentro de las escalas que podemos encontrar, ¿cierto? Aquí está esta escala que es una de las más usadas en Chile, ¿cierto? Está validada en otros países también, que es la escala Columbia, ¿sí? Este es un instrumento de súper fácil aplicación, ¿cierto? No toma más de 5 minutos, puede ser una escala también aplicada a otros informantes, ¿cierto? No necesariamente al paciente. Incluye obviamente lo esencial que se debe preguntar acerca de la suicidalidad, de acuerdo obviamente a lo que ha mostrado la evidencia, y podemos obtener aquí información importante para saber cómo intervenir, ¿ya? Esta es la escala. Miren, si ustedes observan, ¿cierto? Esta escala está dividida en secciones en donde yo defino efectivamente los niveles de riesgo a medida que el paciente me va respondiendo sí o no. Entonces, si le pasa, de acuerdo a las aseveraciones que hay aquí, a las preguntas que hay en el 1 y 2, ¿cierto? Si le ocurre, tú pasas a la siguiente, ¿ya? Y formulas las 3 preguntas completas, ¿sí? Si le ocurre, efectivamente pasas a las preguntas de abajo, ¿ya? Y ahí te va mostrando los niveles de riesgo y te los marca, ¿cierto?, con amarillo para un riesgo que existe un riesgo, ¿cierto?, efectivamente, pero no es un riesgo alto, luego naranjo para un riesgo medio y rojo aquí para un riesgo alto, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si por ejemplo esta escala, ¿cierto?,
la saqué del Ministerio de Salud, por lo tanto está habituada un poco a sistemas públicos, ¿ya? Pero esta escala está por toda la web, ¿cierto? Y estas son las recomendaciones que da el sistema público. Yo se las voy a dar en términos generales, porque estas están específicas para eso. Ya, entonces cuando hay un riesgo de nivel, ¿cierto? Cuando un riesgo de nivel menor, ¿sí? Entonces yo informo a los papás, es cierto, que efectivamente se están generando ciertas ideas, ¿cierto? Como de realmente pensar en el suicidio como una opción, pero que efectivamente no ha habido nada que muestre indicadores de que quiera hacer un intento, ¿cierto? Y ahí uno puede indagar un poco más en las creencias, ¿cierto? Puede indagar también, ¿cierto?, en qué es cuál es su actitud hacia el suicidio, qué piensa valóricamente respecto de eso, qué pensaría la familia, si eso es relevante para ellos o no, qué pensarían sus pares, si eso es relevante. Entonces, de pronto por ahí uno ver si efectivamente la probabilidad es alta o baja, ¿cierto?, de que podamos pasar a un riesgo mayor, ¿ya? Lo importante aquí es hacer seguimiento y cada cierto tiempo estar ¿cierto?, preguntando acerca de esta idea de muerte o acerca de la idea de suicidarse, ¿ya? Para ver si efectivamente se mantiene a través del tiempo o han habido cambios. Entonces hay algo aquí en este nivel de riesgo, lo importante es contactarse con los familiares, los cuidadores, los papás, ¿cierto? Y mostrarles lo importante que es este proceso de salud mental, que de pronto, si ha habido cronicidad en esta idea, ¿cierto? Y ha permanecido durante mucho tiempo, involucrar algún otro tratamiento, ¿cierto? Ya sea farmacológico, o en términos ocupacionales también, de terapeutas ocupacionales, para que este paciente se active conductualmente mucho más, ¿cierto? Y ver qué intervenciones podemos hacer para mejorar la situación del paciente y efectivamente psicoeducar respecto a cómo esta es una estrategia de evitación y no de afrontamiento. ¿Ya? Chuta, se me pasó. Ya. Lo otro, ¿cierto? Si es riesgo medio, ¿cierto? Aquí informamos, efectivamente, es importante informar a la familia nuevamente. Si estamos en un sistema de salud público, tú informas al sistema, ¿cierto? Mediante la ficha que uno sube. Usualmente cuando uno aplica esta escala, uno deja la copia de la escala en el sistema, eso es ideal. Informar al equipo, ¿cierto? Si efectivamente estás trabajando con un equipo de salud mental en el sistema público, ¿cierto? Informar al equipo para que las posteriores atenciones se ponga énfasis en todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Dejar un registro, eso es súper importante en lo particular, ¿sí? Yo a los papás usualmente cuando el riesgo comienza a ser mayor, yo los hago firmar, ¿cierto? Todas las recomendaciones que yo les entregué, ¿sí? Se las entrego por escrito en papel, yo ya tengo más o menos un modelo de recomendaciones hecho, ¿cierto? Para resguardo profesional y les hago firmar, ¿cierto? Efectivamente que ellos recibieron conforme esas recomendaciones. Entonces de ahí a que ellos en el fondo tomen tus recomendaciones, porque no depende de ti efectivamente que lo lleven a una urgencia, tú no los puedes obligar a eso, pero si algo llega a ocurrir, tú tienes el respaldo de que efectivamente diste esa sugerencia y esa sugerencia no fue aceptada por la familia, ¿ya? Entonces, a mí me pasó una vez que efectivamente una paciente se desreguló mucho emocionalmente, empezó a cortarse y a golpearse con objetos, ¿sí? Y dentro de esto mis recomendaciones fue que la llevaran a urgencias psiquiátricas, no lo hicieron, intentaron contener ellos y finalmente eso terminó en violencia bidireccional y con carabineros involucrados con un adolescente de 14 años. La adolescente pasó toda la noche en el calabozo con todas las heridas sangrantes, ¿cierto? Golpes que se había propiciado, ¿cierto? Y además, o sea, esa familia con esas acciones retraumatizó mucho más a esa adolescente. O sea, además de la situación de desregulación que estaba viviendo en ese minuto, en vez de contención, obtuvo, ¿cierto?, un castigo que fue que se la llevaran detenida. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque la familia en vez de llamar a la ambulancia llamó a carabineros, ¿cierto? Entonces, claro, yo les dije, a ver, ¿cuál fue la recomendación aquí? Ahora están metidos en un proceso judicial con esta adolescente, ¿cierto? En donde no han seguido ninguna de las medidas que yo les he propiciado, ¿sí? Y cuando obviamente el tribunal les llegó a pedir antecedentes, estaba dentro de los antecedentes las recomendaciones que yo había entregado y que estaban firmadas por los papás, ¿cierto? Y que efectivamente no se habían cumplido.
Entonces, claramente, ¿cierto? Ahí, bueno, además que esa es una situación para denunciar. Entonces yo le dije a los papás, bueno, hacen la denuncia ustedes de las situaciones que han estado viviendo como familia, o hago la denuncia yo. ¿Mm? Ya. Entonces, siempre es importante realizar seguimiento, ¿sí? Entonces, recomendar las medidas de seguridad en el caso durante la espera de la atención, ¿cierto? Uno sabe que los procesos de espera en esta instancia, ¿cierto? Sobre todo en el sistema público son altas, entonces igual uno psicoeduca a la familia, de que pucha, igual es relevante que esperen, ¿cierto? Y que puedan llevar a cabo el proceso como se debe, ¿sí? Igual yo les explico que la hospitalización psiquiátrica de pronto es fundamental cuando hay más comorbilidad para poder, ¿cierto? Compensar en términos farmacológicos. ¿Sí? Porque de pronto no han podido encontrar, ¿cierto?, aquellos fármacos y hacerlo en contexto hogar, ¿cierto? Hacer tantos cambios farmacológicos puede llegar a ser peligroso, muy peligroso. De hecho, no se recomienda que cuando un paciente está con intento suicida, ¿cierto?, realizar cambios farmacológicos así como así, ¿cierto?, en ambientes poco controlados. ¿Ya? Ya, las ventajas y desventajas de la hospitalización, ¿cierto? Aquí va lo que yo les decía, que yo le explico a los pacientes y también a los familiares, ¿sí? Ahí en las ventajas hay un aumento del nivel de supervisión, ¿cierto? Esta es la medida fundamental cuando encontramos que hay un riesgo alto, ¿ya? Aquí no hay ninguna otra medida que tomar. Si el paciente está diciendo que después de salir de la consulta se va a suicidar y que está juntando medicamentos, usted no puede dejar salir a su paciente de la consulta solo, ¿ya? Tiene que llamar a un familiar, ¿cierto? Si está solo, hablar con quien sea los cuidadores, ¿cierto? Para efectivamente tomen las medidas necesarias y llevarlo a un centro de atención primaria o llevarlo a algún lugar, ¿cierto? Donde puedan controlar la crisis. Ahora, usualmente las clínicas particulares no tienen atención hospitalaria para psiquiatría, ¿sí? Es muy difícil. Yo no sé si, por lo menos acá en Concepción es muy difícil que hayan clínicas que acepten pacientes psiquiátricos, ¿ya? Y además tiene un alto costo, entonces de pronto es mejor recomendarle a la familia que también por temas de seguridad, ¿cierto? Intentar que lo lleven a un centro de atención primaria, ¿cierto? O lo lleven a urgencia psiquiátrica, ya sea del hospital, ¿cierto? Que más cercano. Ya, entonces dentro de las ventajas de la hospitalización, entonces hay un aumento del nivel de supervisión, es un espacio seguro, ¿cierto? Hay una maximiza, ¿cierto?, la intensidad del tratamiento. Efectivamente aquí podemos hacer intervenciones en un ambiente mucho más controlado, entonces minimiza o controla la comorbilidad, ¿cierto?, o la expresión de la sintomatología de las comorbilidades que se puedan dar, y se asocia en algunos casos a una menor mortalidad, ¿cierto? Efectivamente, donde está en este efecto como invernadero, ¿sí? De alguna manera hay menor probabilidad de que el paciente efectivamente corra riesgo y se suicide, ¿ya? Las desventajas, ¿cierto? Es este mismo efecto invernadero, que sean las condiciones ideales para que el paciente logre funcionar, ¿sí? Les arman una rutina, tienen terapeutas y muchos profesionales 24/7 monitoreándolo, ¿cierto? Entonces obviamente genera estas condiciones ideales y propicias, ¿cierto?, para que el paciente logre retomar, ¿ya? Hay también una gratificación de la necesidad de depender de otro, ya que esto es algo que puedes observar en esquemas de pensamiento, ¿cierto?, más asociado a los suicidas, que es esta necesidad de poder ser cuidado por otro, ser contenido. Una necesidad no expresada, ¿cierto? Porque es una necesidad que obviamente no, de pronto inconscientemente no entienden qué es lo que les está ocurriendo. También hay un deterioro de la autoestima, ¿cierto? Estar hospitalizado psiquiátricamente, obviamente, desde un marco, ¿cierto?, más bien desde el juicio social, ¿cierto?, es como lo peor que te pudiera llegar a pasar, ¿sí? Entonces, como para que los otros compañeros lo molesten y lo traten de loca o de loco, ¿cierto? Entonces, de pronto, obviamente, esto puede deteriorar un poco más y esta sensación de que yo no me pude controlar, ¿ya? La estigmatización, el incremento del riesgo frente al alta, ¿sí?, de enfrentarse a la realidad y darse cuenta de que efectivamente
estaban en una situación ideal y ya no están en esa situación ideal, y que vuelven a la rutina en donde no todos están pendientes de lo que le está ocurriendo. ¿Ya? Y también una de las ventajas es que es un reforzamiento social, ¿cierto? En términos de que hay muchas personas dispuestas para apoyarte a tu mejora, ¿cierto? Y afuera, ¿cierto? Posterior a la hospitalización, ¿cierto? No están estas personas. Entonces, es un reforzador, de alguna manera, a poder atender, ¿cierto? Aquellas necesidades que no han sido satisfechas afuera. ¿Cómo reducimos las ventajas, cierto? Se puede controlar con una buena alianza terapéutica posterior a la hospitalización y se mantiene el proceso de estudio de la conducta suicida. Es decir, que nosotros continuamos en la terapia individual, ¿cierto? Conseguir estudiando cómo es que se ha dado esta conducta y cómo es que nosotros podemos intervenir en que no haya una nueva aparición. ¿Sí? Identificando los mantenedores, haciendo un análisis de la expresión de esta conducta, ¿cierto? Y determinando bien cuáles también son los gatillantes que potencian la aparición de estas conductas. Ya, desde el abordaje general, ¿sí? Tenemos que lo fundamental de la alianza terapéutica, que sostiene el proceso, ¿cierto?, en fases críticas, y que obviamente trabajando estrategias de validación reducimos que ciertos gatillantes de alguna manera provoquen un intento, ¿sí? Entonces es importante que ustedes a sus pacientes les enseñen a trabajar habilidades de automonitoreo, de que ellos puedan ir pesquisando, ¿cierto? Desde una perspectiva fisiológica de activación emocional, ¿cierto? Desde una perspectiva cognitiva y desde una perspectiva conductual, cuando las cosas se están poniendo feas y cuando efectivamente es minuto de pedir ayuda o es momento de darnos cuenta que ya no estamos pudiendo solos, ¿sí? Entonces, alianza terapéutica, escuchar la historia, facilitar la expresión sin juzgar, ¿sí? Realizar buenas evaluaciones psiquiátricas, ¿cierto? Cuando efectivamente es necesario y hay harta comorbilidad, explorar significados, alternativas y reemplazo de estrategias autodestructivas, ¿sí? Es súper importante entregarle una alternativa, ¿cierto? Ya sea una alternativa temporal de reemplazo de las estrategias, ¿sí? ¿Cómo es que, por ejemplo, con las autolesiones yo le digo a mis pacientes, mira, de pronto le digo yo, para reemplazar, como estás acostumbrado a los estímulos dolorosos, ¿cierto? Yo le digo, mira, anda con un elástico en tu muñeca, ¿cierto? Y esta es mi mascarilla, pero vamos a hacer como que fuera un elástico, ¿cierto? Y golpéate, ¿cierto? En la muñeca, cuantas veces sea necesario, un estímulo doloroso, es un estímulo, ¿cierto? Efectivamente, que te va a distraer, pero que no te va a hacer daño, ¿ya? Agarra un lápiz, ¿cierto? Y dibújate estos cortes, un plumón rojo, ¿cierto? Y dibújate los cortes cuantas veces sea necesario, ráyate el brazo, ¿sí? Entonces estás haciendo una acción que de alguna manera viene a reemplazar un poco la conducta autodestructiva, que es un estímulo intenso y que de alguna manera es temporal, pero efectivamente le permite hacer un espacio al paciente para poder instalar otra estrategia, ¿ya? Que es que lo principal es que aprenda a distraerse de esas emociones intensas. Entonces, tomar un hielo, ¿cierto? Derretirlo en la mano, darse una ducha de agua bien fría, cambiar la fisiología del cuerpo. Por ejemplo, si estáis enojados, ¿cierto? Cuando uno está enojado, uno como que se sulfura, ¿cierto? Como que dices, como que se te sube la temperatura. Entonces, de pronto una estrategia es cambiar la fisiología en términos de temperatura, ¿cierto? Entonces, si la rabia te produce calor, enfría tu cuerpo. Date una ducha de agua fría, ¿sí? Agarra hielo, ¿cierto? Colócatelo atrás en la nuca, ¿sí? Mójate las manos con agua muy fría, toma un vaso de agua muy fría al seco, ¿sí? Cambia la fisiología de tu cuerpo, cosa de que tu cerebro perciba como que bajó la temperatura, parece que ya no estoy tan enojado, ¿sí? Si uno puede estratégicamente engañar al cerebro para que entienda que la intensidad emocional no es tanta, ¿sí? La lectura que puedo hacer es que de que es menos intenso. O sea, eso es lo que hacen los antidepresivos finalmente, ¿cierto? Es como aplanar afectivamente al paciente de tal manera que no hay una reacción frente a las dificultades como había antes esa reacción, ¿sí? Y eso le hace comprender al cerebro de que parece que estamos mucho mejor porque ya no lloramos todo el tiempo, ¿sí? Entonces le muestra, ¿cierto?, que efectivamente es capaz, ¿cierto?, de estar sin esa expresión lábil emocionalmente, ¿sí?, sin sobrereaccionar frente a los estímulos.
Bueno, y lo importante también aquí es, como abordaje general, aliviar la sintomatología, sobre todo la molestosa, ¿cierto? Sobre todo lo asociado a la ansiedad, ¿cierto? Si ya viene una cronicidad en el síntoma, el tratamiento farmacológico es la opción, porque sabemos que la cronicidad en síntomas, ciertos síntomas que llevan más de 3, 4 años, no es algo fácil de manejar conductualmente y no podemos someter a ese alto coste emocional al paciente, ¿sí? De pronto, cuando estamos en periodos de crisis, ya han habido intentos. O sea, por ningún motivo el paciente va a tener la disposición emocional de hacerse cargo de sus propios síntomas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tratamiento farmacológico se vuelve una alternativa complementaria. Ya, y por último, ¿cierto? Para que podamos dejar un espacio para las preguntas, ¿cómo podemos abordar estas crisis suicidas, ¿cierto? Lo ideal es que el paciente, en este análisis, ¿cierto? Que podemos hacer, aprenda a identificar cuáles son sus vulnerabilidades predisponentes. Es decir, aquellas cosas que hacen que ande más susceptible o más vulnerable emocionalmente, ¿ya? Porque de alguna manera entendemos, ¿cierto?, que no todo se da por un gatillante en sí. Cuando analizamos la conducta suicida, ¿cierto?, nos damos cuenta que efectivamente hay un gatillante, que uno dice, ya, bueno, el término con el pololo fue como lo que provocó que esta persona se suicidara, pero en sí hay muchas otras cosas confluenciando para que ese gatillante haya tenido el efecto que tuvo en esa persona. Entonces, no es solamente el gatillante en sí, hay que entender que hay cosas, efectivamente, o vulnerabilidades, susceptibilidades de la persona que hace que ese gatillante tenga ese efecto, ¿sí? Se le enseña al paciente a estar atento a las señales, ¿sí? Como ya conoce los disparadores, como ya conoce, ¿cierto?, sus vulnerabilidades predisponentes, se le entregan estrategias para afrontar situaciones desagradables, como distraerse marchándose, como distrayéndose, observando, ¿cierto? Mediante los sentidos, la visión, ¿cierto? Mediante escuchar sonidos, ¿cierto? Poder distraerse de las emociones que efectivamente le están provocando este nivel de malestar alto, ¿sí? Reconocer el hilo de las emociones asociado al pensamiento, es decir, cómo es que hay ciertas emociones que se asocian a una serie de esquemas de pensamiento, ¿sí? Como cuando yo estoy triste, pienso que soy menos, que no valgo, ¿cierto? Y ese hilo de pensamiento que efectivamente proviene desde la emoción, ¿sí? Y bueno, trabajando también en este plan de crisis con estrategias de distracción, ¿cierto? Cambiar la fisiología, distráete con los sentidos, ¿cierto? Distráete con los pensamientos, distráete conversando con otras personas, es decir, llamando, por ejemplo, un amigo o amiga, teniendo una lista de números a aquellas personas que yo puedo acudir. Después yo le digo, mira, si eso no funciona, llama a tu terapeuta, ¿ya? Para poder conversar de acerca de lo que te pasa, ¿sí? O poder entender lo que te está pasando. Si eso no funciona, hay otros números, ¿cierto? Y ahí yo usualmente a mis pacientes les entrego números de emergencia, ¿sí? Como fonos de salud responde, ¿cierto? Fonos que atienden crisis y que hacen contención en crisis en el minuto. Y todas esas cosas que yo creo que pueden ser útiles también y que los pacientes deben de tener a mano para poder afrontar los momentos en los que efectivamente no estén pudiendo, ¿cierto?, en una fase inicial con las estrategias que ustedes le hayan recomendado, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Traté de ser lo más, ¿cierto?, concisa posible, ¿cierto? Pero ahora quiero poder resolver sus dudas, así que voy a revisar el chat para ir viendo un poquito más atrás a ver si hay alguna pregunta. Aquí me preguntan, ¿esta teoría proviene de BT de Marshall-Linehan? Sí, efectivamente, ¿cierto? Marshall-Linehan crea la dialéctica conductual no solamente para el tratamiento del trastorno límite, sino también demostró alta efectividad en la reducción de hospitalizaciones psiquiátricas producto de la reducción de conductas de intento de ideación suicida, ¿sí? Aquí me dice también, ¿qué se puede hacer para no reforzar las conductas negativas? Ya, en términos nosotros no vemos las conductas como negativas o positivas, ¿cierto? Hablamos de conductas problemas, ¿ya? Entonces, pero no es que sea un problema para uno, sino es un problema finalmente para el paciente, por eso uno le hace detectar los costes que tiene mantener ciertas conductas, ¿ya? Pero en el fondo, aquí
por eso te digo yo que es una línea muy delgada entre el validar, ¿cierto? Entender bien lo que significa la validación, ¿sí? Entender bien lo que significa esta relación dialéctica también que proviene del DBT, ¿sí? Y la relación dialéctica, yo formo un vínculo que va entre la aceptación y el cambio, ¿sí? Y ahí decimos que la aceptación es el primer paso de diálogo con el cambio, pero no la aceptación como rendirse a las conductas, sino la aceptación de que efectivamente eso es algo que ya ocurrió y que no podemos cambiar, ¿sí? Pero sí, en el fondo, cómo abordamos, ¿cierto? Aceptar esto y poder mirar esto que nos está ocurriendo, de alguna manera nos entrega, ¿cierto? Mayor control que evadirlo, ¿cierto? Que evitar esto que me pasa. Porque la mayoría de las estrategias son de evitación, de disociación de lo que te ocurre, ¿cierto? Entonces, no hay un afrontamiento y efectivamente hay que aumentar las estrategias de afrontamiento y disminuir las de evitación. Ya, a ver, vamos a ver más abajo. Ya, ¿cómo hacer cuando el paciente no quiere hacer uso de fármacos, pero sí es responsable de su terapia psicológica? Inclusive cuando uno educa su importancia y aborda la estigmatización. Mira, de pronto yo ahí apelo a la validación excesiva que tiene el modelo médico, ¿cierto? De explicarle cómo es que hay cosas que no están bajo su control. Y en términos neurobiológicos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en el TLP, esa amígdala que se mantiene así, hiperactivada, ¿cierto? Que ya ha sufrido modificaciones estructurales y que ya probablemente, ¿cierto? Es muy difícil de que vuelva a modificarse, ¿sí? De alguna manera yo le digo eso claramente va a generar un nivel de impulsividad en ti que no es posible de regular. Entonces yo le digo, ¿para qué te vas a hacer las cosas más difíciles, ¿cierto? Si podemos avanzar más rápido en términos conductuales, entonces agreguemos el medicamento para facilitarnos la vida. Y si de pronto ni la explicación neurobiológica, ¿cierto? Ni tampoco la explicación médica de la necesidad del fármaco funciona, ¿cierto? Entonces, bueno, tú igual le dices que de pronto esa va a ser una limitación para el avance. Y yo digo que cuando uno tiene un buen vínculo terapéutico con el paciente, resisten estas recomendaciones a las que son reticentes. Cuesta un poco más, pero el vínculo resiste, ¿ya? Ahora ya la estigmatización del fármaco no es tanta, ¿sí? O sea, si somos uno de los países, en Chile por lo menos uno de los países más consumidores de sertralina de Latinoamérica. Entonces, tanta estigmatización con el fármaco yo creo que no hay. Ya, aquí, Valentina. ¿Cómo abordar cuando los padres no validan emocionalmente ni a nivel de subvencionadores? ¿Cómo abordamos procesos de aceptación? Ya, esto es como entrar al adolescente en una fase de duelo. Si bien emocionalmente no está tan preparado para comprender, ¿cierto? Uno trata de destacar otras figuras de apego que puedan ser, ¿cierto?, significativas y que no necesariamente sean los papás, ¿ya? Y si no, trata de involucrarlos con el medio. De pronto ellos no tienen muchas redes de apoyo, pero el colegio sí se vuelve una red de apoyo fundamental, ¿sí? No hay muchas redes de apoyo familiares, pero la comunidad se vuelve una red de apoyo fundamental. El CESFAM se vuelve una red de apoyo fundamental para ellos, ¿sí? Porque van a los talleres, porque participan en la comunidad, ¿cierto? Algo que también es fundamental para el desarrollo cerebral del adolescente. Y también para el desarrollo de la autonomía y también para el desarrollo, ¿cierto?, de su propia identidad, ¿sí? Es fundamental que ellos cumplan un rol de vinculación con la comunidad en donde se sientan relevantes, ¿cierto? Hacerlos partícipes, por ejemplo, no sé, si a esta chica le gusta el feminismo, de pronto de redes feministas que la puedan acompañar, ¿cierto? Y que formen procesos de vinculación en donde se junte con mujeres de diferentes edades, de pronto estas también pueden ser redes sostenedoras. Ya. Vamos a... voy a contestar 2 preguntas más del chat y luego una más de aquellos que están levantando la mano. ¿Ya? Lamento no poder responder más, pero ya estamos en el tiempo, ¿sí?
acá, ¿cómo trabajar con un adolescente que tiene idea y planeación suicida constante, pero su madre no le cree, porque ella siendo joven hacía lo mismo para llamar la atención? ¿Se debe psicoeducar a la madre? Por supuesto, ¿sí? Que entienda que las dificultades de salud mental, ¿cierto?, no son un juego, y que efectivamente, ¿cierto?, yo les digo, mira, mejor prevenir que lamentar, ¿sí? Yo entiendo que efectivamente a lo mejor tú lo hayas visto de esa manera, pero no sabemos tampoco las dificultades que pueda tener tu hijo o qué tan impulsivo pueda llegar a ser, ¿sí? Les explico un poco cómo es que se vive la adolescencia también, y que ellos también hagan un poco de, ¿cierto?, retrospectiva para atrás de cómo es que abordaban las dificultades, ¿cierto? Y lo difícil que probablemente era no tener una guía o un apoyo, ¿sí? Entonces, si así como ellos sentían la necesidad de comunicar esto de manera inapropiada para obtener la ayuda que necesitaban, de pronto también esta es una forma de pedir auxilio o de pedir ayuda o de pedir aquellas necesidades que no están siendo satisfechas. Entonces, ahí igual trabajar, ¿cierto?, como con las creencias que existen, los prejuicios, ¿cierto? Tratar de desmitificar un poquito esta idea de que es solamente para llamar la atención o de que es solamente un teatro, es un show, ¿cierto? Efectivamente, porque ya sabemos dentro de los mitos del suicidio, ¿cierto?, que observamos todo el tiempo, ¿cierto?, cuando hacemos estas campañas contra el suicidio, ¿cierto?, en donde decimos constantemente que el que habla de suicidio no es, y dice así como que, no, el que lo dice no lo hace, ¿cierto? Pero en el fondo no es así, puede verbalizarlo muchas veces y de pronto ocurrir, ¿cierto? Entonces no está asociado a eso. Ya, y aquí, si un trabajador social interviene con de un establecimiento educacional con problemas de acoso por parte de este hacia sus compañeros, solo se interviene con el niño o niña, se puede intervenir con un modelo sistémico también, o se interviene con el alumno por separado y luego con... mira, yo pienso que cuando... a ver, por lo que entendí, es cuando alguien está... como que él está generando una situación de acoso, sí, él o ella, sí, eso es lo que entendí, ya. Cuando eso ocurre, ¿cierto?, es súper importante psicoeducar a la comunidad completa, ¿sí? Porque la evidencia, el evidenciar estas cosas también hace que obviamente ciertos comportamientos se mantengan controlados cuando hay, por ejemplo, ciertos rasgos disociales de pronto en los adolescentes. ¿Ya? Entonces, estas conductas pueden ser reguladas también por un sistema que ya no normaliza, ¿cierto?, efectivamente la aparición de este tipo de conductas, ¿sí? Y también obviamente uno interviene ahí con cuáles son las creencias, ¿cierto?, qué es lo que lo llevó a efectuar esa conducta problema y todas esas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Respondo al tiro la otra pregunta. Denme un minuto que, como estoy en la hora, me vienen a buscar, así que para avisar que me voy a demorar un poquito. Entonces, ahora voy a responder la última pregunta. Catherine Troncoso, cuéntame. Hola, buenas. Mira, más que nada, bueno, primero que todo agradecerte por tu ponencia, que de verdad que me encantó, pero cortito quería exponer, digamos, una experiencia que yo tuve ahora que acabo de terminar mi práctica profesional de psicología. Me llegó una chica de 11 años, digamos, derivada del colegio por autolesiones. Resultó ser que en la cuarta sesión hizo una develación de derechos. Aparte después también nos fue contando que tenía ideación suicida, intento suicida, planificación. Tuvo dentro del proceso, digamos, psicoterapéutico, tuvo 2 veces de regulación, ¿cómo se llama esto? Episodios de... ay, se me olvidó, pero estaba muy desregulada
Y nosotros tuvimos que hacer, digamos, el supervisor, tuvimos que hacer primero en lo que es develación de derechos, hacer la derivación al TRIFAM. Y lo que es conducta suicida, digamos, derivar la red APS y hospitalizarla. Y lo hospitalizaron también en el psiquiátrico. Y el tema es que yo creo que el psiquiátrico para personas tan pequeñas, ella tiene 11 años, el hecho de estar con otras personas también con las mismas conductas autolesivas o ideación suicida, aprenden más técnicas para suicidarse en el fondo. Y no sé, yo no lo encuentro tan buena opción, digamos, eso de hospitalizarla en un psiquiátrico. O sea, claro, depende, o sea, igual va a depender del centro, sí, pero en el fondo, a ver, yo creo que si eso, o sea, si está ocurriendo eso es porque no se le está dando el tratamiento indicado, ¿cierto? Entonces, de pronto aquellos que son responsables tienen que alertar de estas situaciones, ¿sí? Entonces, como que, a ver, igual los papás tienen que tener un rol activo en la cuando ocurren las hospitalizaciones psiquiátricas tienen que tener un rol activo en tanto que vean mejoras, ¿cierto? Efectivamente también exigir este medio, ¿cierto? De que el proceso que se esté dando sea el correcto, ¿sí? Entonces, y también nosotros como terapeutas, ¿cierto? Por eso hay que hacer el nexo, ¿cierto? Cuando salen de la hospitalización, efectivamente, ver si se llevó a cabo el proceso correcto, si es necesario iniciar otros tratamientos complementarios, etc. ¿Sí? Así que en ese sentido yo digo que ahí los responsables también, ¿cierto? Son los papás, de cómo ellos participan de manera activa, ¿cierto? O los cuidadores y nosotros también en este proceso, ¿cierto? De la hospitalización y que tan al pendiente también nos mantenemos del seguimiento del caso, ¿ya? Así Claro. que fundamentalmente, ¿ya? Eso, estamos en la hora, así que Gracias. muchas gracias por su participación, ¿cierto? Casi más de 900 personas, así que muy contenta con que hayan podido estar en este seminario y compartir este espacio con ustedes. Así que espero poder verlos también en el curso que vamos a hacer y vamos a profundizar un poquito más acerca de la conducta suicida. ¿Ya? Eso. Estén muy bien. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Nicole por la excelente charla que nos ha dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para los que están consultando impacientemente, para que puedan optar el certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. ¿Ya? Primero voy a dejar el link para Chile y posteriormente voy a dejar el link para México. ¿Ya? Entonces ahí está el link de Chile y el link de México viene ahora. Ahora compartiré pantalla con ustedes para la realización del sorteo. Entonces vamos a iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora al cupo del curso que se sorteará. Si me pueden ayudar comentándome, ¿cierto? Si lo pueden ver. Y voy a solicitar su ayuda con respecto a Sí se puede ver. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces voy a solicitar que me puedan comentar al agua o en el caso de que ya esté la persona ganadora, que se haga presente también para poder conocer cómo va a ser los pasos a seguir para esta beca. Javier Olivares y Fuentes. El link para registro de la asistencia lo enviaron. Por favor, respetemos un poco. Primero el sorteo, el link viene, ya está en el chat. ¿Ya? Javier Olivares y Fuentes estará o al agua. Al agua. Pútense. Armin Esteban Bamonde Bamonde. Armin Esteban Bamonde Bamonde al agua. Al agua, al agua. Al agua.
Cristín, Sandra, agua. César Staus, Al agua. Voten a Priscila. Ángela Verónica Martínez Ramírez. Ángela Martínez Ramírez. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Gloria Copelli Sea. Gloria Copelli Sea. Al agua. Al agua. Eda Karenina Chandía Canales. Eda Chandía, al agua. Agua. Al agua. Constanza Rojo Álamos. Constanza Rojo Álamos. Por si acaso, mi amor. A la agüita. Falta de respeto, man. Caterina Galleguillos. Caterina Galleguillos. Buena, Dorca. Votense, por favor. Inés Proboste. No. Dominic Panes Proboste. Aquí, ¿Estás, Dominic? sí, acá estoy. Dominic Panes Proboste. Por favor, QR. Dominic. Sí, la escucho perfecto. Hola Dominic, te queremos agradecer que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca del curso Detección, Evaluación, Manejo del Riesgo Suicida en Adolescentes, Revisión de Casos Clínicos. Por lo que te comento que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. ¿Ya? Muchas gracias, muy agradecida, gracias. Y ahora voy a dejar el link y una imagen. El QR, por favor. ¿Pueden ver el QR? No, no se ve. Chicos. ¿Ven el QR ahí? No, no se ve. ¿Ahí? ¿Lo pueden ver? Chicos, por favor, me comentan si ven el QR. Perfecto. Perfecto. ¿Quién tiene? Subo el Sí se ve. ventilador, oye. Gracias. ¿Pudieron descargar el certificado? De todas maneras, y los links que yo dejé en el chat, lo pueden guardar y pueden... El link está deshabilitado. Yo no tengo el link, no sé si alguien me No lo se puede ve el link enviar, en el por favor. chat. El link está deshabilitado. No, pero ese es el link. Está sobre todo- deshabilitado. Sí, el chat está deshabilitado. Está deshabilitado el chat. Sí, a mí también me parece deshabilitado, no se puede, nada, no se ve, No se puede. de hecho no se ve ningún comentario. Nada de nada. El link Ya, ahí niña, se ve. yo tengo el certificado, ya lo descargué. Gracias. Se ve el link. Chicos, ahí pueden ver el link. Ahí Sí, sí, sí se ve. ahora sí. Les recomiendo que Gracias. guarden el link hasta, porque es muy probable que ahora colapse, ¿cierto? Habían más de 900 personas, así que es posible que no les funcione a todos, así que les recomiendo que lo puedan guardar y que transcurridos algunos minutos se metan nuevamente para poder hacer la descarga de Colapsado. Digo, Colapso. con el chat deshabilitado. Yo sigo viendo. A mí no me aparece el link, por favor. Mándelo de nuevo, porfa. Para descargarle pide un número de identificación. Sí. Consulta. número de root o de identificación en el país. En México. Mándelo de nuevo, por favor. ¿Podrías poner nuevamente el código, por favor? Y voy a... Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, denme un minuto. Voy a
postear nuevamente los links en el chat. Voy a buscar a mi mami a ver si la alcanzo. Mire, mi mamá. Una consulta. De Chile y falta el link de México. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente la pantalla del código QR para que los puedan escanear. Consulta, mira, yo tengo una discapacidad visual. ¿Existe alguna otra forma de poder acceder al QR? ¿O que me lo puedan enviar por alguna otra vía? Mira, tendría que consultarlo. La verdad es que primera vez que tenemos esta situación, entonces tendría que consultar. O quizá te recomiendo, ¿tienes la posibilidad de que alguien te pueda redactar algún correo electrónico? Yo mismo. ¿Sí? ¿Puedes? Ya, mira, manda un correo a sar@adipa.cl exponiendo tu caso, que estuviste en este seminario y que debido a tu discapacidad visual no puedes descargar, ¿cierto?, la certificación para ver cómo te podemos ayudar, ¿te parece? Ya, perfecto, porque por lo general participo en estos seminarios, son muy buenos, pero no puedo acceder a las certificaciones por tema de accesibilidad. Entonces estaría muy genial. ¿Me puedes repetir el correo, por favor? Es SAC. SAC. Claro, como de servicio al cliente, la abreviación, @adipa.cl. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, Gerson, ¿de qué? Perfecto. Bueno, queremos agradecer a todos y a todas los participantes de esta charla y también a la expositora por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas gracias. noches. Buenas noches.